Miré a Putin a los ojos y vi a un asesino de sangre fría. Cuando miras a Putin a los ojos, lo único que ves es KGB, KGB, KGB. Todos los que se oponen a Putin han tomado la decisión consciente de sacrificar sus vidas. Si Vladimir Putin pudiese haberme asesinado de forma que nadie relacionase mi muerte con él, ya estaría muerto. Trabajando para el Consejo de Seguridad Nacional durante el mandato de 4 presidentes, he comprendido en profundidad cómo funciona la política en las altas esferas de Washington. Hubo un periodo en el que parecía que había opciones reales de entendimiento entre Occidente y Rusia. En parte esto se debió a que durante casi todo el mandato de Bush, parecía que Putin seguía buscando una forma de colaborar con Occidente. Fue el primer líder en llamar al presidente Bush después del 11S para ofrecerle su apoyo. No se me ocurre mejor forma de tender la mano a la Casa Blanca. El presidente Bush se reunió con Putin y, como muchos recordarán después de eso, dijo que le había mirado a los ojos y que sentía que había visto su alma. Pero después de mi primera reunión con Putin, le dije al presidente Bush, he mirado a Putin a los ojos y he visto a un asesino de sangre fría. He recorrido Rusia de cabo a rabo. Es un país que verdaderamente me encanta. También me gustan mucho los rusos, por muy difíciles que a veces sean de tratar. La primera vez que vi a Putin, y fui consciente de su existencia, fue en la oficina de un hombre llamado Anatoly Sobchak, que era el alcalde de San Petersburgo. Sentado en un escritorio junto a él, estaba ese personaje bajito, un tanto astuto, de pelo rubio y aspecto modesto. Y se trataba nada más y nada menos que de Vladimir Putin. La verdad es que no hablé con él. ¿Por qué iba a hacerlo? No era nadie importante. Para que nos entendamos, si hubiese tenido que hacer una lista de las 100 personas que más posibilidades tenían de llegar a primer ministro de Rusia, no habría incluido su nombre en la lista. Y creo que muchas otras personas sintieron algo parecido. Es impresionante que Putin haya llegado a primer ministro en tan poco tiempo. Un consejero político no toma decisiones. Su trabajo es escuchar a otros. Mi cliente era el Kremlin de Yeltsin. Su objetivo era crear una situación ideal para poder retirarse. La paradoja era que estábamos trabajando en el problema del sucesor de Yeltsin, pero no sabíamos quién iba a ser. Y Yeltsin tampoco lo sabía. Así que estábamos pensando quién sería la persona más indicada de todas para ganar las elecciones. Si Yeltsin hubiese traído a una mujer, a un marinero, a un obrero, y hubiese dicho, él es el candidato, todos habríamos dicho, vale, le elegiremos a él. Entonces nos trajo a Putin. En los años 70 mis padres decidieron abandonar la Unión Soviética. Recuerdo que una vez le pregunté a mi madre que por qué habían tomado esa decisión y ella me dijo, podemos sacrificar nuestras vidas luchando contra este régimen o podemos irnos y vivir tranquilamente en otro lugar y no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas. Durante la década de los 90 ocurrieron muchas cosas cuya legalidad era bastante cuestionable. Y en un momento dado, Yeltsin se dio cuenta
de que si la oposición llegaba al poder, él tendría muchas posibilidades de ser procesado. Y sabía que era bastante probable que acabase pasando el resto de sus días en una prisión rusa. Y la forma más sencilla de evitar que eso ocurriese era consagrar al que sería su sucesor y asegurarse de que esa persona se encargase personalmente de garantizarle inmunidad frente a la fiscalía. Unos días antes de que Putin fuese nombrado primer ministro, comenzó una oleada de ataques terroristas. The midnight explosion collapsed 64 apartments, one on top of the other. The living have been rescued. All that remains is the dead. Putin tomó el puesto de comandante en jefe y Yeltsin se lo permitió. Это вызов уже не государству, это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. Y su popularidad se disparó. De esta forma pasó de no tener reconocimiento público a ser conocido por todos los habitantes del país, además de convertirse en el político más popular de Rusia, y todo esto en el transcurso de 2 meses. Después de la primera explosión en un edificio de apartamentos, fui al despacho de mi editora y me dijo: hay gente que piensa que ha sido obra del FSB. El FSB es la agencia que sustituyó al KGB. Todos nos reímos porque era una idea demasiado descabellada. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Un político que estaba hablando en el Parlamento ruso se refirió a la catastrófica explosión ocurrida en Volgodonsk. El único problema era que esa mención se produjo 3 días antes de que tuviese lugar la explosión. Así que en 6 meses pasé de reírme de la idea de que esto podría ser obra del FSB a pensar que esa era la explicación más plausible, que esto era un plan para que Putin pasase de ser un político desconocido a convertirse en el más popular del país. Sabiendo lo despiadado que puede llegar a ser Putin, no me sorprendería lo más mínimo que los servicios de inteligencia rusos estuviesen detrás de las explosiones. In London today, authorities revealed that former KGB spy Alexander Litvinenko, who died yesterday, was killed by a rare and deadly radioactive poison. Sasha trabajaba para el FSB luchando contra el crimen organizado, pero de pronto se dio cuenta de que algo iba mal. Concretamente se trataba de la corrupción que se había extendido por todo el FSB. Sasha dijo abiertamente: el FSB se ha convertido en una organización muy peligrosa. He was in charge of the internal investigation unit looking into corruption within the Russian intelligence service. He found a lot. He made a great deal of enemies. I have concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Patrushev, then head of the FSB, and also by President Putin. Todo empezó a medianoche. Se empezó a sentir muy enfermo. No podía articular palabra, porque le dolía muchísimo la garganta y se le puso blanca. Tenía todos los tejidos internos dañados. Yo intenté calmarle diciéndole: Sasha, vas a salir de esta. Pero entonces me di cuenta de que le había arrancado sin querer el pelo con los guantes. Esos fueron los 2 últimos días de la vida de Sasha. Durante 23 días vivió un auténtico calvario, desde el primero hasta el último día. Y cuando se les ocurrió tomarle muestras de orina, se dieron cuenta de que tenía polonio. Todo el mundo se quedó muy sorprendido. Era la primera vez, el primer caso, que se investigaba de un asesinato producido por material radiactivo. Litvinenko left behind a deathbed statement, leaving no doubt who he thought had killed him. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin, in your ears for the rest of your life. Es muy importante que la gente entienda que él amaba la vida. Estaba lleno de vida. Él intentaba ayudar a los demás. Pero Sasha era una persona normal y nunca intentó ser un héroe. Quiero que todo el mundo lo entienda. Rusia no es Putin y Putin no es Rusia.
Si tuviese que nombrar así a bote pronto personas que han muerto en circunstancias misteriosas y a las que Putin tenía razones para querer ver muertas, podría empezar con Anatoly Sobchak, que murió de un misterioso ataque al corazón; Sergei Yushchenkov, un parlamentario asesinado de un disparo delante de su apartamento; Yuri Sekosygin, periodista de investigación y miembro del Parlamento, muerto por una misteriosa reacción alérgica; Stanislav Markelov, un abogado activista por los derechos humanos; y Anastasia Baburova, que pasaba en ese momento a su lado; Natalia Stemirova, activista por los derechos humanos chechena, secuestrada y hallada muerta; Ana Politkovskaya, periodista de investigación que sobrevivió a un intento de asesinato por envenenamiento y que finalmente fue tiroteada en su bloque de apartamentos. He llegado a recibir, creo que el récord han sido 400 amenazas de muerte en una semana. Así que sería estúpida si creyese que mi vida no corre peligro. Un país en el que las principales figuras disidentes son asesinadas es un país en el que vive alguien fácilmente irascible. Casi todo el mundo ve a Putin como un auténtico mujik. Un mujik es como un hombre duro, de zona rural. No es como esos blandengues que irían a París o a Londres, sino un auténtico ruso. Así es como la mayoría de los rusos quieren que sea su líder. Quieren a alguien que no pida perdón, a un tío duro que sea capaz de darle un puñetazo en la cara a alguien nada más conocerle. Cuando Rusia pasó del comunismo al capitalismo, para los empresarios se abrió una puerta a un mundo de posibilidades en el que se podían hacer fortunas de forma instantánea. Y yo lo vi como una gran oportunidad. Abrí un fondo de inversiones para invertir en estas empresas. Una de las primeras cosas que hicimos para estudiar la situación fue analizar las pérdidas de Gazprom. Descubrimos que la directiva de Gazprom, que estuvo entre 1996 y 1999, había robado reservas petrolíferas y de gas natural que en total sumaban el tamaño de Kuwait. Cuando di a conocer esta información, se desató una gran tormenta política dentro de Rusia. Las cosas como inversor me fueron muy bien hasta que en octubre de 2003 Putin arrestó al hombre más rico de Rusia, lo sometió a un juicio y permitió que las cámaras de televisión lo filmasen sentado en una celda. Y uno a uno todos los oligarcas rusos volvieron a Rusia, se reunieron con Putin y le dijeron: Vladimir, ¿qué tenemos que hacer para que no nos metas en una celda? Y desde ese momento los oligarcas dejaron de ser los enemigos de Putin y pasaron a ser sus socios. Entonces Putin y yo dejamos de tener los mismos intereses y se volvió contra mí. Me parece que Putin tiene una visión muy maniquea de la gente con la que trata. Básicamente piensa, o estás conmigo o estás contra mí. Por un lado tenemos a varios oligarcas que han pasado mucho tiempo en Siberia, otros que han desertado a Occidente y un par que han sido asesinados. Pero por otro lado, los oligarcas que han hecho lo que Putin les ha dicho desde hace 15 años más o menos, han seguido siendo multimillonarios y han mantenido su influencia, su poder y su riqueza. Así que Putin ha cumplido su palabra. Creo que la forma en la que Putin se relaciona con los que le rodean es evaluando qué han hecho ellos por él. 13 de noviembre de 2005. Yo estaba de vuelta en Rusia y me detuvieron en la sala VIP del aeropuerto Sheremetyevo. Me llevaron al centro de detención, me encerraron durante 15 horas, me deportaron a Londres y me consideraron una amenaza para la seguridad nacional. Hicieron redadas en nuestras oficinas, se incautaron de todos nuestros documentos corporativos y los usaron para perpetrar un fraude masivo de 230 millones de dólares. Básicamente, robaron los impuestos que habíamos pagado al gobierno ruso. Así que contratamos al abogado más inteligente que pudimos encontrar, un joven ruso llamado Sergei Magnitsky. Sergei presentó pruebas del delito y un mes después de testificar contra ellos, estos mismos oficiales fueron a su casa, le arrestaron y le pusieron en prisión preventiva, donde le torturaron para que retirase su testimonio. Después le pusieron en una celda de aislamiento, lo encadenaron a una cama y entre 8 guardias le golpearon con porras de goma hasta que lo mataron. I want to recognize Sergei Magnitsky, whose remarkable life and tragic death is the reason, the catalyst that brought us here today.
Putin y sus compinches roban dinero de Rusia, vienen a Occidente, guardan su dinero aquí, mandan a sus hijos a colegios de aquí, así que se me ocurre una idea, quitarles la posibilidad de viajar a Occidente. Esto se ha convertido en la ley Magnitsky de Estados Unidos. Putin ha dicho que su principal política internacional es tumbar esta ley. Hemos dado con el talón de Aquiles del régimen de Putin. We are sending a signal to Vladimir Putin and to the Russian kleptocracy that these kinds of abuses of human rights will not be tolerated. En represalia, Putin llevó a cabo un juicio en 2013 en el que sentó en el banquillo de los acusados a Sergei Magnitsky, que había sido asesinado por sus oficiales en prisión. Un juicio a un muerto. A mí me juzgaron in absentia como coacusado. Había 2 asientos vacíos en una jaula en un juzgado supremo ruso. Estaban el juez, los fiscales, los abogados de oficio, los alguaciles, los periodistas judiciales, las salas de prensa, los reporteros, y nos declararon culpables a los 2. Esta fue la primera vez en la historia de Rusia que juzgaron a un hombre muerto. A Sergei no podían hacerle nada después de declararle culpable, pero a mí me condenaron in absentia a 9 años en una cárcel rusa. Si Vladimir Putin pudiese haberme asesinado de forma que nadie relacionase mi muerte con él, ya estaría muerto. Putin era un teniente coronel de la KGB destinado en Dresden, en Alemania del Este. Se lo recalqué al menos en una ocasión cuando yo era subdirector de la CIA y me reuní con sus jefes. Le dije que él había sido teniente coronel en Dresden. Enfrentarse a Putin es una experiencia muy diferente a lo que uno imaginaría. En todas mis reuniones con él nunca levantó la voz. Puede ser una persona muy sarcástica y es muy pragmático. Es una persona muy seria. No se puede decir que tenga mucho sentido del humor. Cuando eres el director de la CIA y del Departamento de Inteligencia, tienes una idea bastante acertada de cómo piensa una persona que trabaja en inteligencia. Tienes bastante claro cómo actúa Putin, porque antes hacía exactamente lo mismo: llevar a cabo operaciones de inteligencia, llevar a cabo operaciones de espionaje, intentar debilitar nuestro país por todos los medios posibles. Él actúa creyendo que puede hacer todo lo que quiera. Y cuando una persona cree que puede actuar así, estamos ante alguien muy peligroso. Cuando miras a Putin a los ojos, lo único que ves es KGB, KGB, KGB. Vladimir Putin era el jefe de la policía secreta. Se trata de una organización que mata, envenena, asesina, y por eso no tengo ninguna duda de que todos los asesinatos de personas importantes que se han producido en Rusia se han llevado a cabo con el beneplácito de Putin, y posiblemente también hayan sido ejecutados por orden suya. Durante cientos de años, el Estado ruso ha utilizado el veneno como arma contra sus enemigos. Mi objetivo no era crear una política contra la lengua rusa. Mi objetivo era desarrollar una política que cohesionase Ucrania. Esa fue la razón por la que fui invitado a reunirme con el jefe del Servicio de Seguridad ucraniano. Yo era reacio a ir a esa reunión. Ya eran las 10 o las 11 de la noche y la reunión ya había terminado. Pero trajeron un poco más de comida a la mesa y me invitaron a quedarme un rato más para probarla. Fue el único plato que sirvieron en pequeñas raciones individuales. En cuanto probé el primer bocado, sentí un dolor de cabeza muy fuerte. A los 2 o 3 minutos, el dolor se volvió insoportable. Entonces se me empezó a hinchar la cara hasta ser el doble de su tamaño normal. La piel se me puso azul y rosa. Todas las personas que nos habían servido ese plato
Abandonaron Ucrania al día siguiente y se fueron a Moscú. Hasta la fecha, los investigadores no han tenido oportunidad de interrogar a esas personas. Cuando los investigadores analizaron las características del veneno, una dioxina, solicitaron información a los 4 laboratorios del mundo que producen ese tipo de toxina. El único laboratorio que todavía no ha contestado es el ruso. Le he pedido personalmente al presidente Putin que elimine las trabas que bloquean la investigación y que dependen de la cooperación rusa. Todavía no he recibido respuesta por su parte. Wir haben unsere Untersuchungen in den letzten 24 Stunden größtenteils abgeschlossen, dass bei Herrn Dr. Juschenko eine Vergiftung mit Dioxin vorliegt. Putin asistió a la conferencia de seguridad de Múnich en febrero de 2007. Yo estaba sentado junto al pasillo, en la primera fila, y Putin estaba justo al otro lado del pasillo, también en la primera fila. A su lado estaba Angela Merkel, la canciller alemana, y junto a ella el presidente de Ucrania, Yushchenko, que creía, y tenía razones para hacerlo, que la KGB había intentado envenenarle. Tenía la cara picada como resultado del envenenamiento. Entonces, cuando Merkel se levantó para dar el discurso inaugural, Putin y Yushchenko se quedaron sentados prácticamente el uno al lado del otro, y Yushchenko le lanzó a Putin una mirada de odio que no trató de disimular. Fue impresionante. Me gustaría recalcar que las políticas llevadas a cabo hoy en día por Rusia están dictadas por Putin, todas y cada una de ellas. En este momento, los que se oponen a Putin de forma activa en Rusia son personas que han tomado la decisión consciente de sacrificar sus vidas para combatir este régimen. Son auténticos héroes. Sin duda, entre ellos, yo incluiría a las mujeres de Pussy Riot. Fueron las primeras personas que Putin encarceló por llevar a cabo protestas pacíficas, cosa que ahora mismo nos parecería imposible de imaginar. Solo han pasado 4 años, pero hoy parece agua pasada. It was a mixture between hard rock music gig and prayer vigil to the Virgin Mary, who they implored to remove Vladimir Putin from office. Several days later, alleged participants in this punk prayer protest were detained. The young women now face 7 years in jail for hooliganism. En las noticias de la televisión rusa, nunca dijeron que habíamos ido a la iglesia a protestar contra Putin. Le dijeron a los rusos que habíamos ido a la iglesia a destruir la religión, cosa que era completamente falsa. Could you please translate the name of the band into Russian? Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me. The attacks had a devastating effect on all our traditional religions, and so in general I think the state has to protect the feelings of believers. I will not comment on whether the verdict is well-grounded and the sentence proportionate to the offense. В этой стране все такого рода решения принимает только один человек – Путин, больше никто. Поэтому, конечно, будет принимать решение сам лично Владимир Путин.
Mantuve una correspondencia activa con ellas y visité a una de ellas mientras estaba en prisión. Eso es el Gulag tal y como lo describió Solzhenitsyn. Descubrí el infierno en el que viven. Sufren trabajos forzosos, privación de sueño, inanición, tortura. Es una humillación física y emocional las 24 horas del día. Es muy difícil no venirse abajo. Ellas lo consiguieron. Mantuvieron la entereza, aunque vi como Nadia estuvo a punto de venirse abajo. Las prisiones rusas para mujeres son mucho más duras que las de los hombres. Solo había una fuente de autoridad en la prisión de mujeres, la del jefe de la cárcel. Le llamábamos amo. Y realmente era el amo de nuestras vidas. Teníamos que trabajar 16 horas al día. No nos dejaban ir al baño o parar para comer algo o ir a fumar. Teníamos escasez de medicamentos, escasez de comida. Nos aplicaban castigos no autorizados. Las demás reclusas tenían prohibido hablar conmigo, porque corrían el riesgo de contagiarse de mi virus político. Pero de todas formas, algunas de ellas me pasaban notas, hablaban conmigo en secreto, y yo pensé, tengo que hacer algo para solucionar esto. Así que me puse en huelga de hambre. Escribí una carta abierta que se publicó en el principal medio de comunicación independiente ruso. Y como estaba haciendo huelga de hambre, tenía derecho a estar aislada. Cuando estuve en aislamiento, todos los problemas se me vinieron encima y no tenía nadie alrededor. Debido a la huelga de hambre, me empezaron a salir ampollas en la piel, por todo el cuerpo y la cabeza, entre el pelo. Dolía y me daba un poco de miedo, porque no sabía si me quedarían cicatrices después. Y, obviamente, los guardias y los médicos de la prisión venían a decirme, vas a morir mañana, tienes que acabar con la huelga de hambre. Esperábamos estar en prisión unos 3 años. Así que estar dentro solo 2 años no está tan mal en comparación. Y seguramente nos encerraron durante 2 años gracias a la atención de los medios y a toda la gente que nos estaba apoyando. Y les estamos muy agradecidos a todos. El jefe de todo es Vladimir Putin. Estoy segura de que sabía de nuestra situación. Sabe lo que pasa en las prisiones rusas. Y además le parecerá estupendo. Porque cree que la población debe estar asustada. Es una fórmula que le ha funcionado a todos los dictadores. Y a Putin también le está funcionando. Putin es una persona que valora 2 cosas en la vida: el dinero y el poder. La vida de las personas no tienen valor para él. Mi padre era el líder de la oposición y creía que su misión era luchar contra Putin. No contra aquellas personas que trabajaban con Putin, sino directamente contra Putin. Enfrentarse es confrontarse. Y mi padre se enfrentó a Putin porque quería que nuestro país no se basase en lo que decía Putin. Su frase favorita era «Rusia sin Putin». Мы должны сказать «хватит маразму». Мы должны сказать «Россия и Украина без Путина». Россия y Ucrania без Putina. Mi padre sufrió cada vez más presiones. Le detuvieron 2 veces por participar en protestas autorizadas por el ayuntamiento de la ciudad. Lanzaron una gran campaña de difamación contra mi padre. Unos grupos de juventudes pro-Kremlin le atacaron en la calle. Le pincharon el teléfono móvil y publicaron una de sus conversaciones privadas.
Se consideraba a mi padre como un traidor a la patria. Esto le generó mucho estrés porque él se veía a sí mismo, y esto es totalmente cierto, como un político 100% prorruso. Él quería lo mejor para Rusia y luchó por mejorar su país. Sacrificó muchas cosas para conseguirlo, hasta que acabó sacrificando su vida. There is more breaking news tonight. One of Vladimir Putin's top opponents, who just last week was quoted in Russian media saying, quote, "I'm scared that Putin will kill me," has been gunned down in Moscow, shot in the back. Creo que fue una gran conmoción para todo el mundo. Sinceramente, nadie se habría imaginado que eso podría ocurrirle a mi padre. La única forma de que alguien pudiese haber llevado a cabo un asesinato enfrente del Kremlin contra el político más querido de la oposición sería por instrucción explícita de Vladimir Putin. Putin puede ser un personaje muy duro e incluso cruel. Pero de todos los lugares estúpidos donde podría haber asesinado a Nemtsov, junto a los muros del Kremlin, es sin duda el más estúpido que podía haber elegido. Después del asesinato de Nemtsov, cambió nuestra situación. Y la opinión con respecto a Putin también cambió. Es muy improbable que vuelva a dar una orden como esa. Sin embargo, ha creado un sistema en el que algo así puede ocurrir de nuevo sin él. Nemtsov fue asesinado bajo las ventanas de Putin. Fue un revés muy duro para la autoridad de Putin y su capacidad de controlarlo todo. Era evidente que Putin se vio muy afectado por el asesinato, porque desapareció durante algunos días. Se dio cuenta de que la calle no estaba bajo su control. Hace poco me dijeron que he fotografiado más líderes mundiales que ningún otro fotógrafo de la historia. No sé si es cierto, pero estoy muy familiarizado con el poder y es algo que me fascina. No hay nadie como Putin. Nadie. Es diferente. No se esfuerza en ser como es. Simplemente es así. Tiene esa tranquilidad fría, silenciosa, que te hace temblar de miedo. Me avisaron de este trabajo 4 semanas antes de la sesión de fotos. Era para la revista Time y estaban preparando el especial de personaje del año. Volé a Moscú aún sin estar seguro de cuándo iba a ser la sesión. Me metieron en un hotel y me dijeron que esperara. Y así pasó un día tras otro, y cada vez estaba más desesperado. Por fin un día me llamaron. Mañana por la mañana te recogerá un BMW negro del Kremlin. Me llevaron por las calles de Moscú acercándonos hasta el imponente edificio del Kremlin. Pero de repente pasamos de largo y entramos en un bosque oscuro, desolado y gótico. Entonces pensé que me iban a liquidar. Estaba en medio de la nada. Nadie más sabía dónde estaba. Me sentí intimidado. Por fin llegamos al que posiblemente sea el edificio más imponente que he visto en mi vida. No es que fuese demasiado grande, pero era siniestro. Me encontré con un muro de seguridad de casi 2 pisos de altura que estaba repleto de francotiradores. Miré hacia arriba y vi cómo los francotiradores se volvían hacia mí. La nieve llegaba prácticamente hasta esta altura y yo solo llevaba puesto un traje. A punta de rifle me hicieron abrir el maletero del coche y sacar todo mi equipo. Y recuerdo que el soldado usaba el cañón de su rifle para señalar todas mis lentes y me decía: «Ábrelo, ábrelo, ábrelo». Y yo no tenía ni el abrigo puesto. Estaba temblando, se me caían los mocos y pensaba: no soy James Bond, tío. Estoy bastante asustado. Me sentía muy intimidado. Luego me hicieron entrar al edificio a punta de rifle. Me pasaron a una pequeña sala.
Y me dejaron ahí encerrado durante 7 u 8 horas. De repente llamaron a la puerta y me dijeron, puedes pasar a la oficina para prepararlo todo. Así que cogí mi equipo. Pero me dijeron, solo tienes 15 minutos. Mientras estaba como loco montándolo todo, me di cuenta de que necesitaba un enchufe para el foco de luz estroboscópica. Una banda de guardaespaldas me vigilaba. Entonces vi una toma de corriente, pero ya había algo enchufado ahí, era un enchufe junto a una mesa. Intenté tirar del cable para enchufar el foco y recuerdo que todos me gritaron, ¡Niet! ¡Niet! Uno de ellos me señaló el cable y lo siguió hasta el escritorio, donde vi que llegaba a un teléfono rojo que estaba dentro de una urna de cristal, y en el que solo había un botón. Todo eso se sumó a la tensión de la situación. Parecía que estaba intentando hacer una locura en la oficina de Putin. Las puertas se abrieron de par en par. Putin entró en la habitación. Estaba flanqueado por, creo que eran 2 traductores que estaban constantemente susurrándole al oído. Tenía también un grupo de personas que debían ser consejeros políticos y detrás venía una banda de tipos duros. Ya me entendéis, cabezas rapadas. Uno de ellos tenía una cicatriz. Ese tipo de gente. Se acercaron a mí y le dije muy nervioso, señor presidente, es un gran honor para mí estar en Rusia y si me lo permite me gustaría hacerle una pregunta. No tiene nada que ver con la política. Los traductores les susurraron al oído y se dieron todos la vuelta para mirarme y me dijeron, ¿cuál es la pregunta? No tenemos mucho tiempo, así que le dije, soy un gran fan de los Beatles. ¿A usted también le gustan? Ellos le tradujeron la pregunta, entonces él miró a los traductores y a los consejeros y supongo que en ruso les ordenó a todos que saliesen de la habitación inmediatamente. Fue muy brusco, casi como si les dijese fuera. Así que nos quedamos Putin, la banda de tíos duros y yo. Y de nuevo, no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿me entendéis? ¿Había hecho algo terrible? ¿No debía haber tenido ese comportamiento humano? ¿No debería haber sido una persona normal y haberle preguntado esa pregunta que tantas ganas tenía de hacerle? Entonces me miró y en un perfecto inglés me dijo, me encantan los Beatles. Yo le contesté, no sabía que hablase inglés. Y él simplemente asintió en silencio. No habla demasiado, es bastante callado. Pero tiene una especie de carisma cristalino en los ojos. Entonces me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos allá? Recuerdo que mientras estaba enfocando la cámara, me estaba costando mucho evitar que me temblase la mano. Al final acabé a 4 centímetros de su nariz. Podía sentir su respiración en mis manos mientras enfocaba la cámara. Desde ese ángulo, cuando le miré a los ojos, vi puro poder. Era algo frío, tranquilo. Era un poder que no había sentido nunca. Era como si me estuviese diciendo, Rusia ante todo, cueste lo que cueste. Técnicamente, Putin puede ser presidente de Rusia hasta 2024. Creo que va a hacer lo imposible por ser el presidente de Rusia durante el resto de su vida, que va a cambiar la Constitución de alguna forma para poder ser reelegido continuamente, como pasaba en las elecciones que se celebraban durante la Unión Soviética, donde el resultado estaba decidido de antemano. Empezó a gobernar un país en un momento muy doloroso de su historia. Aún no se había recuperado del totalitarismo, no se había recuperado del gobierno comunista, aún no se había reconciliado con su memoria, destruyó la cultura volviendo a implantar un estado totalitario, y no sé si Rusia se volverá a recuperar del impacto de este periodo. Se mueve rápidamente. En cuanto ve una oportunidad, intenta aprovecharla. Cree que reafirmando su poder puede llegar a controlar el devenir de los acontecimientos. Pero no ha pensado fríamente a dónde lleva todo esto. Creo que se ha embarcado en una misión que no va a tener buenos resultados. Soy historiador y para mí la historia de Putin es parte de la historia rusa. Y la historia rusa es una serie de interminables derrotas. No ha habido casi nadie que no haya sido derrotado. No tenemos casi ningún triunfador. Por eso entiendo a Putin.
Esta es una parte muy triste de la historia rusa. Putin ha creado un mito de sí mismo, ha hecho creer a los demás que si él no está en el poder, si no es un hombre fuerte, todo el país se desintegrará. El pueblo ruso se merece algo mejor y Rusia también se merece algo mejor. Librarse de Putin sería solo la primera piedra del camino para Rusia. Se convirtió en presidente porque fue capaz de prometerle a Boris Yeltsin que protegería a la familia Yeltsin y todo el dinero que ésta había robado. Y ha mantenido su palabra. Hoy en día no hay nadie en Rusia que pueda prometerle lo mismo a Vladimir Putin. Personalmente creo que va a salir de su despacho con los pies por delante. Con el paso del tiempo, Putin se ha ido convenciendo de que no es solo el presidente de Rusia, sino que ha sido elegido, que está cumpliendo una misión divina. Es el encargado de devolverle a Rusia su grandeza. De posibilidades en el que se podían hacer fortunas de forma instantánea, y yo lo vi como una gran oportunidad. Abrí un fondo de inversiones para invertir en estas empresas. Una de las primeras cosas que hicimos para estudiar la situación fue analizar las pérdidas de Gazprom. Descubrimos que la directiva de Gazprom, que estuvo entre 1996 y 1999, había robado reservas petrolíferas y de gas natural que en total sumaban el tamaño de Kuwait. Cuando di a conocer esta información, se desató una gran tormenta política dentro de Rusia. Las cosas como inversor me fueron muy bien hasta que en octubre de 2003 Putin arrestó al hombre más rico de Rusia, lo sometió a un juicio y permitió que las cámaras de televisión lo filmasen sentado en una celda. Y uno a uno todos los oligarcas rusos volvieron a Rusia, se reunieron con Putin y le dijeron: Vladimir, ¿qué tenemos que hacer para que no nos metas en una celda? Y desde ese momento los oligarcas dejaron de ser los enemigos de Putin y pasaron a ser sus socios. Entonces Putin y yo dejamos de tener los mismos intereses y se volvió contra mí. Me parece que Putin tiene una visión muy maniquea de la gente con la que trata. Básicamente piensa, o estás conmigo o estás contra mí. Por un lado tenemos a varios oligarcas que han pasado mucho tiempo en Siberia, otros que han desertado a Occidente y un par que han sido asesinados. Pero por otro lado, los oligarcas que han hecho lo que Putin les ha dicho desde hace 15 años más o menos, han seguido siendo multimillonarios y han mantenido su influencia, su poder y su riqueza. Así que Putin ha cumplido su palabra. Creo que la forma en la que Putin se relaciona con los que le rodean es evaluando qué han hecho ellos por él. 13 de noviembre de 2005. Yo estaba de vuelta en Rusia y me detuvieron en la sala VIP del aeropuerto Sheremetyevo. Me llevaron al centro de detención, me encerraron durante 15 horas, me deportaron a Londres y me consideraron una amenaza para la seguridad nacional. Hicieron redadas en nuestras oficinas, se incautaron de todos nuestros documentos corporativos y los usaron para perpetrar un fraude masivo de 230 millones de dólares. Básicamente, robaron los impuestos que habíamos pagado al gobierno ruso. Así que contratamos al abogado más inteligente que pudimos encontrar, un joven ruso llamado Sergei Magnitsky. Sergei presentó pruebas del delito y un mes después de testificar contra ellos, estos mismos oficiales fueron a su casa, le arrestaron y le pusieron en prisión preventiva, donde le torturaron para que retirase su testimonio. Después le pusieron en una celda de aislamiento, lo encadenaron a una cama y entre 8 guardias le golpearon con porras de goma hasta que lo mataron. I want to recognize Sergei Magnitsky, whose remarkable life and tragic death is the reason, the catalyst that brought us here today. Putin y sus compinches roban dinero de Rusia, vienen a Occidente, guardan su dinero aquí, mandan a sus hijos a colegios de aquí, así que se me ocurre una idea, quitarles la posibilidad de viajar a Occidente. Esto se ha convertido en la ley Magnitsky de Estados Unidos. Rusos estuviesen detrás de las explosiones.
In London today, authorities revealed that former KGB spy Alexander Litvinenko, who died yesterday, was killed by a rare and deadly radioactive poison. Sasha trabajaba para el FSB luchando contra el crimen organizado, pero de pronto se dio cuenta de que algo iba mal. Concretamente se trataba de la corrupción que se había extendido por todo el FSB. Sasha dijo abiertamente, el FSB se ha convertido en una organización muy peligrosa. He was in charge of the internal investigation unit looking into corruption within the Russian intelligence service. He found a lot. He made a great deal of enemies. I have concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Petruchev, then head of the FSB, and also by President Putin. Todo empezó a medianoche. Se empezó a sentir muy enfermo. No podía articular palabra, porque le dolía muchísimo la garganta y se le puso blanca. Tenía todos los tejidos internos dañados. Yo intenté calmarle diciéndole, Sasha, vas a salir de esta. Pero entonces me di cuenta de que le había arrancado sin querer el pelo con los guantes. Esos fueron los 2 últimos días de la vida de Sasha. Durante 23 días vivió un auténtico calvario, desde el primero hasta el último día. Y cuando se les ocurrió tomarle muestras de orina, se dieron cuenta de que tenía polonio. Todo el mundo se quedó muy sorprendido. Era la primera vez, el primer caso, que se investigaba de un asesinato producido por material radiactivo. Litvinenko left behind a deathbed statement, leaving no doubt who he thought had killed him. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin, in your ears for the rest of your life. Es muy importante que la gente entienda que él amaba la vida. Estaba lleno de vida. Él intentaba ayudar a los demás. Pero Sasha era una persona normal y nunca intentó ser un héroe. Quiero que todo el mundo lo entienda. Rusia no es Putin y Putin no es Rusia. Si tuviese que nombrar así a bote pronto, personas que han muerto... Llamaron. Mañana por la mañana te recogerá un BMW negro del Kremlin. Me llevaron por las calles de Moscú acercándonos hasta el imponente edificio del Kremlin. Pero de repente pasamos de largo y entramos en un bosque oscuro, desolado y gótico. Entonces pensé que me iban a liquidar. Estaba en medio de la nada. Nadie más sabía dónde estaba. Me sentí intimidado. Por fin llegamos al que posiblemente sea el edificio más imponente que he visto en mi vida. No es que fuese demasiado grande, pero era siniestro. Me encontré con un muro de seguridad de casi 2 pisos de altura que estaba repleto de francotiradores. Miré hacia arriba y vi cómo los francotiradores se volvían hacia mí. La nieve llegaba prácticamente hasta esta altura y yo solo llevaba puesto un traje. A punta de rifle me hicieron abrir el maletero del coche y sacar todo mi equipo. Y recuerdo que el soldado usaba el cañón de su rifle para señalar todas mis lentes y me decía, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Y yo no tenía ni el abrigo puesto. Estaba temblando, se me caían los mocos y pensaba, no soy James Bond, tío. Estoy bastante asustado, me sentía muy intimidado. Luego me hicieron entrar al edificio a punta de rifle. Me pasaron a una pequeña sala y me dejaron ahí encerrado durante 7 u 8 horas. De repente llamaron a la puerta y me dijeron, puedes pasar a la oficina para prepararlo todo. Así que cogí mi equipo, pero me dijeron, solo tienes 15 minutos. Mientras estaba como loco montándolo todo, me di cuenta de que necesitaba un enchufe para el foco de luz estroboscópica. Una banda de guardaespaldas me vigilaba. Entonces vi una toma de corriente, pero ya había algo enchufado ahí, era un enchufe junto a una mesa. Intenté tirar del cable para enchufar el foco y recuerdo que todos me gritaron, ¡Niet! ¡Niet!
Uno de ellos me señaló el cable y lo siguió hasta el escritorio, donde vi que llegaba a un teléfono rojo que estaba dentro de una urna de cristal, y en el que solo había un botón. Todo eso se sumó a la tensión de la situación. Parecía que estaba intentando hacer una locura en la oficina de Putin. Las puertas se abrieron de par en par. Putin entró en la habitación. Estaba flanqueado por, creo que eran 2 traductores que estaban constantemente susurrándole al oído. Tenía también un grupo de personas que debían ser consejeros políticos y detrás venía una banda de tipos duros. Ya me entendéis, cabezas rapadas. Uno de ellos tenía una cicatriz. Ese tipo de gente. Se acercaron a mí y le dije muy nervioso: «Señor presidente, es un gran honor para mí estar en Rusia. Y si me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta. No tiene nada que ver con la política». Los traductores les susurraron al oído y se dieron todos la vuelta para mirarme y me dijeron: «¿Cuál es la pregunta?». No tenemos mucho tiempo. Sabía dónde estaba. Me sentí intimidado. Por fin llegamos al que posiblemente sea el edificio más imponente que he visto en mi vida. No es que fuese demasiado grande, pero era siniestro. Me encontré con un muro de seguridad de casi 2 pisos de altura que estaba repleto de francotiradores. Miré hacia arriba y vi cómo los francotiradores se volvían hacia mí. La nieve llegaba prácticamente hasta esta altura y yo solo llevaba puesto un traje. A punta de rifle me hicieron abrir el maletero del coche y sacar todo mi equipo. Y recuerdo que el soldado usaba el cañón de su rifle para señalar todas mis lentes y me decía: «Ábrelo, ábrelo, ábrelo». Y yo no tenía ni el abrigo puesto. Estaba temblando, se me caían los mocos y pensaba: «No soy James Bond, tío». Estoy bastante asustado. Me sentía muy intimidado. Luego me hicieron entrar al edificio a punta de rifle. Me pasaron a una pequeña sala y me dejaron ahí encerrado durante 7 u 8 horas. De repente llamaron a la puerta y me dijeron: «Puedes pasar a la oficina para prepararlo todo». Así que cogí mi equipo. Pero me dijeron: «Solo tienes 15 minutos». Mientras estaba como loco montándolo todo, me di cuenta de que necesitaba un enchufe para el foco de luz estroboscópica. Una banda de guardaespaldas me vigilaba. Entonces vi una toma de corriente, pero ya había algo enchufado ahí. Era un enchufe junto a una mesa. Intenté tirar del cable para enchufar el foco y recuerdo que todos me gritaron: «¡Niet! ¡Niet!». Uno de ellos me señaló el cable y lo siguió hasta el escritorio, donde vi que llegaba a un teléfono rojo que estaba dentro de una urna de cristal y en el que solo había un botón. Todo eso se sumó a la tensión de la situación. Parecía que estaba intentando hacer una locura en la oficina de Putin. Las puertas se abrieron de par en par. Putin entró en la habitación. Estaba flanqueado por, creo que eran 2 traductores que estaban constantemente susurrándole al oído. Tenía también un grupo de personas que debían ser consejeros políticos y detrás venía una banda de tipos duros. Ya me entendéis, cabezas rapadas. Uno de ellos tenía una cicatriz. Ese tipo de gente. Se acercaron a mí y le dije muy nervioso: «Señor presidente, es un gran honor para mí estar en Rusia. Y si me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta. No tiene nada que ver con la política». Los traductores les susurraron al oído y se dieron todos la vuelta para mirarme y me dijeron: «¿Cuál es la pregunta?». No tenemos mucho tiempo, así que le dije: «Soy un gran fan de los Beatles. ¿A usted también le gustan?». Ellos le tradujeron la pregunta, entonces él miró a los traductores y a los consejeros y supongo que en ruso les ordenó a todos que saliesen de la habitación inmediatamente. Fue muy brusco, casi como si les dijese fuera. Así que nos quedamos Putin, la banda de tíos duros y yo. Y de nuevo, no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿me entendéis? ¿Había hecho algo terrible? Chuck murió de un misterioso ataque al corazón. Sergei Yushchenkov, un parlamentario asesinado de un disparo delante de su apartamento. Yuri Sekosygin, periodista de investigación y miembro del Parlamento, muerto por una misteriosa reacción alérgica. Stanislav Markelov, un abogado activista por los derechos humanos, y Anastasia Baburova, que pasaba en ese momento a su lado. Natalia Stemirova, activista por los derechos humanos chechena, secuestrada y hallada muerta. Ana Politkovskaya, periodista de investigación que sobrevivió a un intento de asesinato por envenenamiento y que finalmente fue tiroteada en su bloque de apartamentos. He llegado a recibir, creo que el récord han sido 400 amenazas de muerte en una semana. Así que sería estúpida si creyese que mi vida no corre peligro. Un país en el que las principales figuras disidentes son asesinadas es un país en el que vive alguien fácilmente irascible.
Casi todo el mundo ve a Putin como un auténtico mujik. Un mujik es como un hombre duro, de zona rural. No es como esos blandengues que irían a París o a Londres, sino un auténtico ruso. Así es como la mayoría de los rusos quieren que sea su líder. Quieren a alguien que no pida perdón, a un tío duro que sea capaz de darle un puñetazo en la cara a alguien nada más conocerle. Cuando Rusia pasó del comunismo al capitalismo, para los empresarios se abrió una puerta a un mundo de posibilidades en el que se podían hacer fortunas de forma instantánea. Y yo lo vi como una gran oportunidad. Abrí un fondo de inversiones para invertir en estas empresas. Una de las primeras cosas que hicimos para estudiar la situación fue analizar las pérdidas de Gazprom. Descubrimos que la directiva de Gazprom, que estuvo entre 1996 y 1999, había robado reservas petrolíferas y de gas natural que en total sumaban el tamaño de Kuwait. Cuando di a conocer esta información, se desató una gran tormenta política dentro de Rusia. Las cosas como inversor me fueron muy bien hasta que en octubre de 2003 Putin arrestó al hombre más rico de Rusia, lo sometió a un juicio y permitió que las cámaras de televisión lo filmasen sentado en una celda. Y uno a uno todos los oligarcas rusos volvieron a Rusia, se reunieron con Putin y le dijeron: Vladimir, ¿qué tenemos que hacer para que no nos metas en una celda? Y desde ese momento los oligarcas dejaron de ser los enemigos de Putin y pasaron a ser sus socios. Entonces Putin y yo dejamos de tener los mismos intereses y se volvió contra mí. Me parece que Putin tiene una visión muy maniquea de la gente con la que trata. In London today, authorities revealed that former KGB spy Alexander Litvinenko, who died yesterday, was killed by a rare and deadly radioactive poison. Sasha trabajaba para el FSB luchando contra el crimen organizado, pero de pronto se dio cuenta de que algo iba mal. Concretamente se trataba de la corrupción que se había extendido por todo el FSB. Sasha dijo abiertamente: el FSB se ha convertido en una organización muy peligrosa. He was in charge of the Internal Investigation Unit looking into corruption within the Russian intelligence service. He found a lot. He made a great deal of enemies. I have concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Petruchev, then head of the FSB, and also by President Putin. Todo empezó a medianoche. Se empezó a sentir muy enfermo. No podía articular palabra, porque le dolía muchísimo la garganta y se le puso blanca. Tenía todos los tejidos internos dañados. Yo intenté calmarle diciéndole: Sasha, vas a salir de esta. Pero entonces me di cuenta de que le había arrancado sin querer el pelo con los guantes. Esos fueron los 2 últimos días de la vida de Sasha. Durante 23 días vivió un auténtico calvario, desde el primero hasta el último día. Y cuando se les ocurrió tomarle muestras de orina, se dieron cuenta de que tenía polonio. Todo el mundo se quedó muy sorprendido. Era la primera vez, el primer caso, que se investigaba de un asesinato producido por material radiactivo. Litvinenko left behind a deathbed statement, leaving no doubt who he thought had killed him. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin, in your ears for the rest of your life. Es muy importante que la gente entienda que él amaba la vida. Estaba lleno de vida. Él intentaba ayudar a los demás. Pero Sasha era una persona normal y nunca intentó ser un héroe. Quiero que todo el mundo lo entienda. Rusia no es Putin y Putin no es Rusia. Si tuviese que nombrar así a bote pronto personas que han muerto en circunstancias misteriosas y a las que Putin tenía razones para querer ver muertas, podría empezar con Anatoly Sobchak, que murió de unión consciente de sacrificar sus vidas para combatir este régimen. Son auténticos héroes.
Sin duda, entre ellos, yo incluiría a las mujeres de Pussy Riot. Fueron las primeras personas que Putin encarceló por llevar a cabo protestas pacíficas, cosa que ahora mismo nos parecería imposible de imaginar. Solo han pasado 4 años, pero hoy parece agua pasada. It was a mixture between hard rock music gig and prayer vigil to the Virgin Mary, who they implored to remove Vladimir Putin from office. Several days later, alleged participants in this punk prayer protest were detained. The young women now face 7 years in jail for hooliganism. En las noticias de la televisión rusa, nunca dijeron que habíamos ido a la iglesia a protestar contra Putin. Le dijeron a los rusos que habíamos ido a la iglesia a destruir la religión, cosa que era completamente falsa. Could you please translate the name of the band into Russian? Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me. The attacks had a devastating effect on all our traditional religions, and so in general I think the state has to protect the feelings of believers. I will not comment on whether the verdict is well grounded and the sentence proportionate to the offense. В этой стране все такого рода решения принимает только один человек, Путин, больше никто. Поэтому, конечно, будет принимать решение сам лично Владимир Путин. Mantuve una correspondencia activa con ellas y visité a una de ellas mientras estaba en prisión. Eso es el Gulag tal y como lo describió Solzhenitsyn. Descubrí el infierno en el que viven. Sufren trabajos forzosos, privación de sueño, inanición, tortura. Es una humillación física y emocional las 24 horas del día. Es muy difícil no venirse abajo. Ellas lo consiguieron. Mantuvieron la entereza, aunque vi como Nadia estuvo a punto de venirse abajo. Las prisiones rusas para mujeres son mucho más duras que las de los hombres. Solo había una fuente de autoridad en la prisión de mujeres, la del jefe de la cárcel. Le llamábamos amo. Y realmente era el amo de nuestras vidas. Teníamos que trabajar 16 horas al día. No nos dejaban ir al baño o parar para comer algo o ir a fumar. Teníamos escasez de medicamentos, escasez de comida. Nos aplicaban castigos no autorizados. Las demás reclusas tenían prohibido hablar conmigo, porque corrían el riesgo de contagiarse de mi virus político. Pero de todas formas, algunas de ellas me pasaban notas, hablaban conmigo en secreto, y yo pensé, tengo que hacer algo para solucionar esto. Así que me puse en huelga de hambre. Escribí una carta abierta que se publicó. ¡Niet! Uno de ellos me señaló el cable y lo siguió hasta el escritorio, donde vi que llegaba a un teléfono rojo que estaba dentro de una urna de cristal, y en el que solo había un botón. Todo eso se sumó a la tensión de la situación. Parecía que estaba intentando hacer una locura en la oficina de Putin. Las puertas se abrieron de par en par. Putin entró en la habitación. Estaba flanqueado por, creo que eran 2 traductores que estaban constantemente susurrándole al oído. Tenía también un grupo de personas que debían ser consejeros políticos y detrás venía una banda de tipos duros. Ya me entendéis, cabezas rapadas. Uno de ellos tenía una cicatriz. Ese tipo de gente. Se acercaron a mí y le dije muy nervioso, «Señor presidente, es un gran honor para mí estar en Rusia y, si me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta. No tiene nada que ver con la política». Los traductores les susurraron al oído y se dieron todos la vuelta para mirarme y me dijeron, «¿Cuál es la pregunta?». No tenemos mucho tiempo, así que le dije, «Soy un gran fan de los Beatles. ¿A usted también le gustan?». Ellos le tradujeron la pregunta, entonces él miró a los traductores y a los consejeros y supongo que en ruso les ordenó a todos que saliesen de la habitación inmediatamente. Fue muy brusco, casi como si les dijese fuera. Así que nos quedamos Putin, la banda de tíos duros y yo. Y de nuevo, no sabía qué era lo que iba a pasar, ¿me entendéis? ¿Había hecho algo terrible? ¿No debía haber tenido ese comportamiento humano? ¿No debería haber sido una persona normal y haberle preguntado esa pregunta que tantas ganas tenía de hacerle? Entonces me miró y en un perfecto inglés me dijo, «Me encantan los Beatles». Yo le contesté, «No sabía que hablas inglés». Y él simplemente asintió en silencio. No habla demasiado, es bastante callado. Pero tiene una especie de carisma cristalino en los ojos. Entonces me dijo,
¿Qué quieres hacer? ¿Vamos allá? Recuerdo que mientras estaba enfocando la cámara, me estaba costando mucho evitar que me temblase la mano. Al final acabé a 4 centímetros de su nariz. Podía sentir su respiración en mis manos mientras enfocaba la cámara. Desde ese ángulo, cuando le miré a los ojos, vi puro poder. Era algo frío, tranquilo. Era un poder que no había sentido nunca. Era como si me estuviese diciendo Rusia ante todo, cueste lo que cueste. Técnicamente, Putin puede ser presidente de Rusia hasta 2024. Creo que va a hacer lo imposible por ser el presidente de Rusia durante el resto de su vida, que va a cambiar la Constitución de alguna forma para poder ser reelegido continuamente, como pasaba en las elecciones que se celebraban durante la Unión Soviética. Could you please translate the name of the band into Russian? Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me. The attacks had a devastating effect on all our traditional religions, and so in general I think the state has to protect the feelings of believers. I will not comment on whether the verdict is well-grounded and the sentence proportionate to the offense. В этой стране все такого рода решения принимает только один человек, Путин, больше никто. Поэтому, конечно, будет принимать решение сам лично Владимир Путин. Mantuve una correspondencia activa con ellas y visité a una de ellas mientras estaba en prisión. Eso es el Gulag, tal y como lo describió Solzhenitsyn. Descubrí el infierno en el que viven. Sufren trabajos forzosos, privación de sueño, inanición, tortura. Es una humillación física y emocional las 24 horas del día. Es muy difícil no venirse abajo. Ellas lo consiguieron. Mantuvieron la entereza, aunque vi como Nadia estuvo a punto de venirse abajo. Las prisiones rusas para mujeres son mucho más duras que las de los hombres. Solo había una fuente de autoridad en la prisión de mujeres, la del jefe de la cárcel. Le llamábamos amo. Y realmente era el amo de nuestras vidas. Teníamos que trabajar 16 horas al día. No nos dejaban ir al baño o parar para comer algo o ir a fumar. Teníamos escasez de medicamentos, escasez de comida. Nos aplicaban castigos no autorizados. Las demás reclusas tenían prohibido hablar conmigo, porque corrían el riesgo de contagiarse de mi virus político. Pero de todas formas, algunas de ellas me pasaban notas, hablaban conmigo en secreto, y yo pensé, tengo que hacer algo para solucionar esto. Así que me puse en huelga de hambre. Escribí una carta abierta que se publicó en el principal medio de comunicación independiente ruso. Y como estaba haciendo huelga de hambre, tenía derecho a estar aislada. Cuando estuve en aislamiento, todos los problemas se me vinieron encima y no tenía nadie alrededor. Debido a la huelga de hambre, me empezaron a salir ampollas en la piel, por todo el cuerpo y la cabeza, entre el pelo. Dolía y me daba un poco de miedo, porque no sabía si me quedarían cicatrices después. Y, obviamente, los guardias y los médicos de la prisión venían a decirme, «Vas a morir mañana. Tienes que acabar con la huelga de hambre».